Les digo, estamos preparados, ¿verdad? Nervios de acero, suspensión de las elecciones. Y saldrían los gringos, saldría el malparido de Milei, saldría el Novoa a la derecha, suspendan las elecciones. Maduro se encuentra en una etapa de locura absoluta y fíjense de lo que acusó a Javier Milei. Bueno, muy bien. Nicolás Maduro sigue dando que hablar, por supuesto, en la antesala. Faltan días para las elecciones presidenciales en Venezuela. Escuchen lo que acaba de decir hace un rato nada más sobre el presidente Javier Milei y sobre la oposición venezolana. Quieren una hecatombe, una tragedia, para gritar suspensión de las elecciones. Y saldrían los gringos, saldría el malparido de Milei, saldría el Novoa a la derecha, suspendan las elecciones. Yo les digo, estamos preparados, ¿verdad? Nervios de acero, calma y cordura. Y llueva, truene o relampaguee, el 28 de julio habrá elecciones presidenciales en Venezuela. Nadie las va a sabotear. Nicolás Maduro llamó malparido al presidente de la República Argentina, Javier Milei, hablando de un plan para boicotear las elecciones. Marco un par de cuestiones que sucedieron en las últimas horas o en las últimas 24 horas para ser precisa. Maduro habla de la posibilidad de una guerra civil y de un baño de sangre si él no gana las elecciones, porque habla de los fascistas, refiriéndose a la oposición que quieren sembrar el caos. Habló de la posibilidad de que desde la oposición se siembre una suerte o se arme el escenario para una suerte de hecatombe, lo cual hace pensar en cuáles son los planes de Maduro, que la tiene muy difícil frente a la figura de Edmundo González Urrutia, el candidato opositor, que según algunas encuestas sacaría una ventaja de más de 20 puntos. Estas son algunas de las encuestas más conservadoras que maneja la oposición. Lo cierto es que hoy mismo María Corina Machado denunció que un vehículo de su campaña había sido saboteado, vandalizado, que le habían arrojado pintura y habían escrito no más bloqueo, pero además que le habían cortado los frenos. Atención con esto, porque lo que está denunciando es un atentado o un intento de atentado. Atención, porque en lo que va de la campaña en Venezuela se han producido más de 70 detenciones arbitrarias de personas vinculadas con la campaña opositora. Faltan algunos días, pero el escenario se calienta en el peor sentido posible, en una Venezuela que se juega a todo o nada el próximo 28 de julio. Bueno, seguimos con información del deporte, Nico. Y en este caso para lo es... Bueno, ya es un delirio cósmico el de Maduro de que Milei está entrometiéndose en las elecciones de Venezuela, que han sido las elecciones realmente en todos estos últimos años, todas las últimas elecciones más fraudulentas que puede llegar a ver en el mundo. Justo Maduro acusando de fraude, acusando de cosas raras en los comicios, la verdad que es un chiste que se cuenta solo. Pero vamos a ver cuál es la respuesta del gobierno argentino a través del vocero Manuel Adorni. Faltan 8 días para las elecciones en Venezuela. Ayer el presidente Nicolás Maduro calificó de malparido a Javier Milei en un discurso. Lo vinculó con un supuesto plan para boicotear los comicios el próximo domingo 28. También habló de que de no ganar el oficialismo en Venezuela puede haber una guerra civil producto de fascistas. Habló de un baño de sangre. ¿Cómo recibe el gobierno estas declaraciones? ¿Y cómo ve el gobierno el clima previo? Más teniendo en cuenta lo sucedido ayer con un atentado, un hecho en el que se le cortaron los frenos del vehículo a quien no es candidata opositora, pero sí acompaña a la candidatura de Edmundo González. Hablo de María Corina Machado. ¿Ha habido comunicación con Machado o con el candidato opositor en Venezuela? Gracias. No, todavía no ha habido comunicación, pero de todas maneras me parece importante recordar que Maduro es un personaje que se ha transformado en o siempre lo ha sido, un dictador. Y nosotros las palabras de un dictador simplemente, digamos, no ameritan un análisis,
porque vienen de una persona que tiene trastocados los valores éticos, morales y por supuesto está en contra de lo que nosotros defendemos y pregonamos, que es la democracia. Así que lo que pueda decir Maduro, lo que pueda decir un dictador, lo que pueda decir un imbécil como Maduro, la verdad es que no nos preocupa, por supuesto, por el pueblo venezolano, nos preocupa que no haya democracia en Venezuela, nos preocupa lo que ha dicho en virtud de lo que puede ocurrir en las próximas elecciones, de acuerdo a tal o cual resultado, pero no dejan de ser palabras de un dictador. Bueno, la elección, teniendo en cuenta que aquí hay una gran presencia, una diáspora venezolana con una presencia muy importante en Argentina. Te repito, apelamos a que finalmente se respete los deseos del pueblo venezolano. Y ahí vemos la respuesta y es obvio, ¿no? Tener un tipo como Maduro del otro lado a uno lo enaltece. Tener un idiota, un dictador tan estúpido como lo es Maduro, pues ni siquiera es un tipo inteligente, pues uno puede pensar de otros dictadores que por lo menos son tipos fríos, calculadores, que son gente... Maduro es directamente un payaso, es un ridículo, ¿no? No demuestra ningún tipo de intimidación para uno que esté afuera. Realmente ya los propios venezolanos le han perdido el miedo y hoy por hoy es un payaso que se encamina, si todo es, ¿no? Porque él habla de cosas raras en los comicios cuando realmente todas las elecciones que ha hecho y que ha ganado han sido realmente bastante fraudulentas, no solo el conteo de votos, sino también el hecho de la persecución a sus distintos opositores, como ha sucedido también en estas elecciones, ¿no? Con Corina Machado, que la han perseguido hasta el hartazgo y le han prohibido la posibilidad de participar en estas elecciones, por lo cual la verdad que es bastante llamativo que Maduro sea quien haga esa acusación y que Milei y la ultra mega derecha internacional estén aliados para arruinarle las elecciones, porque claro, él mismo ya se ve que ni con el choreo a mansalva que suelen meter va a poder frenar esta situación y esperemos que pierda las elecciones y esperemos que Maduro se vaya finalmente del poder y que Venezuela comience a respirar aires de libertad. Así que esperemos que así sea y se lo ve muy desesperado hablando de esto de una guerra civil. Que yo, bueno, me hace acordar mucho al kirchnerismo el año pasado, ¿no? Que hablaban de una guerra civil si ganaba Milei, que si Milei agarraba y tocaba todas las cosas y recortaba todo lo que iba a tener, iba a haber sangre en las calles, iba a haber gente en las calles reclamándole y una guerra civil y todo yéndose al carajo. Bueno, cosa que no sucedió. Intentaron voltearlo, pero la verdad que no sucedió. Esperemos que en Venezuela Maduro caiga también. Y todo esto de la amenaza de una guerra civil, de sangre en las calles, la verdad que es simplemente Maduro queriendo infundir el miedo, pero ya pareciera que el miedo a Maduro se terminó, que el miedo a este payaso se ha terminado y que esperemos que todo se dé en normalidad y Maduro caiga, y Maduro pierda, y Maduro deje el poder, el chavismo deje el poder, porque la verdad le ha hecho muchísimo daño a todo el pueblo venezolano, sin lugar a dudas. Pero, bueno, uno contra este tipo de personajes nunca sabe, por más que hablaban recién ahí de unas encuestas que pierde por paliza y pierde por escándalo, y uno hasta que no vea ese resultado le cuesta creerlo, ¿no? Le cuesta creerlo, no porque la gente no elija eso, sino por cómo cuenten esos votos y cómo cuenten esa derrota electoral, y vamos a ver si la asumen también. Porque estos tipos son autoritarios, son totalitarios. Venezuela es una dictadura, o sea, lo camuflan con estas elecciones, pero es realmente una dictadura. Y uno no imagina a estos tipos dejando el poder así como así. Por lo cual vamos a estar muy atentos a lo que sucede en Venezuela, vamos a estar muy, pero muy atentos a todo lo que vaya ocurriendo, porque hay que poner el ojo ahí y todas estas conspiraciones de Maduro, de que Milei está metido para... La verdad que no. La única cosa que sí está afectando a Milei es que hay aires de libertad en este continente, comienzan a haber aires de libertad en América Latina y la verdad que a uno lo pone muy contento que sea ese faro y ese monstruo, ese demonio de los zurdos y estos dictadores bananeros que le tengan miedo a Milei, que digan que Milei está viniendo por ellos. La verdad, ojalá Milei interfiriera y le hiciera a Maduro caer y que todos, pero no es algo que suceda realmente, porque no depende del presidente Milei, no se va a meter. Pero la verdad que toda esta conspiración falopa que está haciendo Maduro a uno le da muchísima risa y uno ve ya la desesperación que tienen, pues se está atajando
Ya cuando este tipo de personas que ganan 90-10 las elecciones, pues las arreglan y hacen todos ese tipo de chanchullos, empiezan a atajarse, che, ojo, miren que si pierdo, miren que si pasa eso, y empiezan a jugar con esa campaña del miedo porque están desesperados. Es porque realmente está viéndosela venir Maduro de que va a perder en efecto estas elecciones, ni con el choreo mansalva que suelen hacer va a poder frenar a la cantidad de votos que va a ir en su contra. Así que la verdad que celebro que Venezuela esté empezando a recuperar esa esperanza, que esté empezando a recuperar la esperanza de sacar a estos hijos de puta del poder, y esperemos que eso termine efectualizándose. Pero uno hasta último segundo no va a festejar, uno hasta último segundo va a estar atento a lo que suceda, porque sabemos la poca transparencia que tienen este tipo de personajes y Venezuela con sus elecciones, así que uno tiene que ser bastante precavido, pero todos estos dictadores, todos estos hijos de puta en el continente, todos estos comunistas, socialistas, asesinos, empiezan a temblar y empiezan a tener ya mucho miedo de que todo esto del fenómeno Milei se traslade, ¿no?, en todo el continente y les haga terminar sus grandes días de gloria, afanándose todo, sometiendo al pueblo, y tienen miedo de que en efecto la palabra libertad se expanda por el resto del continente y se los lleve puestos a todos y cada uno de ellos. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas al canal, le dejes tu me gusta, lo compartas con todo el mundo y no te olvides de activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos y seguir informado respecto de las ideas de la libertad aquí en Argentina y también con noticias del resto del mundo.